Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Aquí estamos en una nueva entrega de Un Soplo de Historia Podcast. Claro, ahora tenemos un tema bastante interesante que quizás no ha sido del todo explotado, pero que siempre ha llamado la atención y quizás también podríamos decir ha tenido un poco de misterio, un poco de enigma. Vamos a hablar de un personaje puntual, pero luego desmenuzaremos su historia, su pasado, porque realmente viene de una dinastía milenaria, ¿no? A tal punto que estos reyes o estos monarcas, y puntualmente el rey con el que vamos a empezar hablando este programa, fue motivo de gran respeto por parte de los reyes británicos, a tal punto que Isabel II, junto a su esposo, se arrodillaron, ¿no? Se hincaron ante el rey Haile Selassie, ¿no? El rey de Etiopía, o el emperador más bien dicho, ¿no? Entonces, vamos a hablar de él un poco al inicio de este espacio y luego recorreremos algunos pasajes, por así decir, desde los orígenes de esta dinastía, algunos eventos históricos importantes donde fueron protagonistas y también algunos detalles bastante curiosos que tienen que ver mucho con la religión de los judíos, ¿no? Y también con el cristianismo. Así que vamos a ello. Pero antes, si es que les gusta este contenido que escuchan, nosotros estaremos muy agradecidos de que nos puedan colaborar con un me gusta, con una suscripción a nuestros canales en las distintas plataformas de streaming donde estamos, un comentario, seguirnos en nuestra página de Facebook. Realmente para nosotros eso es un alimento, es el alimento diario para continuar realizando este proyecto, así que les agradecemos. Nos pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en iTunes como Un Soplo de Historia Podcast, y asimismo también estamos en Facebook. Y bueno, y viajamos en el tiempo para explorar los eventos más fascinantes de la humanidad. En el episodio de hoy nos sumergiremos en las intrigas, las gestas heroicas y los mitos que rodean a la dinastía de Menelik en Etiopía. Así que prepárense para adentrarse en una tierra y en una historia llena de misterio y también de esplendor. Nos vamos a ir hasta el continente africano, en ese país antiguo del que quizás no se habla tanto, ¿no? No se ha hablado. Países antiguos hay algunos que vienen desde tiempos primigenios prácticamente hasta la actualidad, que tienen todavía vida, ¿no? Podemos hablar de Egipto, podemos hablar de Grecia, podemos hablar de China o de Japón, ¿no? Que son naciones sumamente antiguas. Irán, por ejemplo, claro, antiguamente no se llamaba Irán, pero en definitiva era Persia, ¿no? Era Persia, pero tiene una historia sumamente grande y también importante. Así que vamos a Etiopía, ¿no? Que Etiopía tampoco se queda atrás, tiene una historia riquísima y ha sido protagonista de varios eventos importantes. Nuestro relato va a empezar prácticamente en tiempos recientes, casi contemporáneos, y luego iremos más atrás, ¿no? Más atrás en el tiempo. Partimos en el siglo XIX, en las tierras altas de Etiopía. Aquí una figura legendaria se alza, ¿no? El emperador Menelik II, hijo de Haile Melekot y de la noble Disnek. Menelik
nació en 1844 en la ciudad de Ancover, marcando el comienzo de una dinastía que gobernaría Etiopía durante bastante tiempo. Menelik, un hombre carismático y astuto, pronto demuestra su habilidad como líder. A medida que se acerca a la madurez, se convierte en el rey de Shewa y establece su corte en la ciudad de Entoto. Con el tiempo, reúne un ejército formidable y se propone unificar a los diversos reinos de Etiopía bajo su dominio. Y claro, empezamos por este punto. Uno de los eventos más importantes en la historia de la dinastía de Menelik es la legendaria batalla de Adwa, que tuvo lugar en marzo de 1896, enfrentando una invasión italiana liderada por el general Oreste Barateri. Menelik se prepara para defender a su tierra y su pueblo. En un enfrentamiento épico, el ejército etíope, liderado por Menelik, logra una sorprendente victoria sobre los italianos. Este triunfo no solo asegura la independencia de Etiopía, sino que también se convierte en un símbolo de resistencia y orgullo para el continente africano en su lucha contra el colonialismo, ¿no? Tras la batalla de Adwa, Menelik II se convierte en un líder venerado en todo el mundo. Bajo su gobierno, Etiopía experimenta un periodo de modernización y desarrollo. Se construyen nuevas infraestructuras, se promueve la educación y se impulsan las reformas administrativas. Además, Menelik establece relaciones diplomáticas con varias potencias extranjeras, lo que garantiza la independencia y la estabilidad de su nación. Ahora, claro, hay que decir también aquí algunos temas importantes, ¿no? Y habría que hablar de un monarca bastante llamativo. Ahora, claro, aquí hay varios detalles en torno a la vida de este emperador o de este monarca, porque los orígenes que tiene esta familia es realmente muy, pero muy antiguo. Tenemos que irnos hacia la antigüedad, a los tiempos en los que Etiopía era conocida como el reino de Aksum. Según la leyenda, la dinastía salomónica se originó con el rey Menelik I, hijo del rey Salomón, imagínense ustedes, y la reina de Saba. Tenemos que remontarnos a milenios atrás. Este linaje, que dicen divino, estableció una conexión sagrada con la tradición judía y el cristianismo. Hay que decir que el cristianismo hasta el día de hoy es la religión dominante en Etiopía y es un cristianismo que podría decirse hasta cierto punto ortodoxo, que tiene una Biblia especial que acoge algunos episodios que no son validados o que son considerados apócrifos en la Biblia católica romana, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias. En todo caso, es un credo que se sigue practicando allí. Ahora, uno de los eventos más destacados en la historia de la dinastía salomónica fue el reinado del rey Laibelia en el siglo XII. Este monarca visionario decidió construir una ciudad de iglesias monolíticas en la región del Asta. Las leyendas cuentan que los ángeles ayudaron a esculpir estas majestuosas estructuras en la roca viva. Hoy en día, las iglesias de Lalibela son un testimonio impresionante de la fe y la habilidad arquitectónica de la época. Atraen a peregrinos y turistas de todo el mundo, despejando una huella imborrable en la historia y la espiritualidad etíopes. Y ahora sí, vamos con el rey por el que los monarcas británicos se arrodillaron hacia Haile Selassie. Haile Selassie, que además a día de hoy podría considerarse una figura de culto. Por ejemplo, el movimiento Rastafari, que tiene mucho raigambre, por ejemplo, en Jamaica, y tienen algunas características culturales muy interesantes. Entre ellas, pues quizás la más popular que podría destacarse es la música, ¿no? Pero aquí sí es muy importante decir que este movimiento prácticamente nace del propio Haile Selassie, ¿no? Que esta podría considerarse quizás la figura más icónica de la dinastía salomónica en los tiempos modernos, claro, donde fue el emperador de Etiopía, se coronó en 1930 y Selassie gobernó Etiopía durante más de 4 décadas y se convirtió en un símbolo de resistencia y liderazgo.
Pero resistencia hacia quién o hacia quiénes, ¿no? Uno de los eventos más trascendentales en el reinado de Haile Selassie fue la invasión italiana de 1935. El ejército fascista buscaba expandir su imperio colonial y Etiopía se convirtió en su objetivo. Sin embargo, el emperador no se rindió ante la adversidad y luchó valientemente para proteger su patria. Aunque eso sí, Etiopía fue temporalmente ocupada, la resistencia de los nacionales y el liderazgo de Haile Selassie inspiraron al mundo. La Liga de las Naciones condenó la agresión italiana y su discurso histórico ante la Sociedad de Naciones de 1936 se convirtió en un auténtico símbolo. Así que bueno, hay que destacar esa fuerza y ese liderazgo que tuvo para enfrentar a las hordas o a las huestes, más bien podríamos decir, ¿no? A las huestes de Benito Mussolini. Pero, a ver, Haile Selassie nació en 1892, falleció en 1975, fue hijo de Ras Mekonnen Welt Mikael y fue el último monarca en el trono imperial de Etiopía. Esto hay que destacarlo, ¿no? Porque Haile Selassie prácticamente fue el último de su dinastía en gobernar Etiopía. ¿Y cómo terminó su gobierno? Bueno, en 1974 fue derrocado por la Junta Militar de la Revolución Etíope, encabezada por el teniente coronel Mengistu Haile Mariam, también conocido como Derg. Desapareció un año más tarde, en circunstancias no del todo esclarecidas. El Consejo de la Corona de Etiopía asegura que el emperador fue encarcelado por Derg y luego asfixiado hasta la muerte por sus captores el 27 de agosto de 1975. Según la prensa internacional, su cuerpo fue enterrado al parecer bajo el piso de un baño del Palacio Imperial y en febrero de 1992 sus restos fueron exhumados para ser sepultados en la Catedral de la Santísima Trinidad de Addis Abeba, ¿no? Así que, bueno, es una situación realmente penosa en la que desaparece este monarca. Ahora, aquí un dato curioso, porque Rastafari, de ahí sale el movimiento, Rastafari Makonnen, que fue uno de los monarcas, precisamente contribuyó al movimiento que vendría de poner a Iyasu V, ¿no? Fue el emperador designado, pero sin corona, de Etiopía, este que vendría a ser el padre, ¿no? de Haile Selassie, y que tuvo un comportamiento ciertamente escandaloso, pero claro, Tafari fue elevado al rango de Ras y fue hecho príncipe real y heredero de la corona. ¿Y cuáles son algunas de las características por las que este movimiento Rastafari toma pues tanta trascendencia? Y lo hace porque justamente es un símbolo de lucha, de pelea, de bravura ante el poderío de las fuerzas extranjeras, de las fuerzas colonialistas. Y esto, claro, generó pues un gran movimiento y una gran conmoción a nivel mundial, ¿no? Así que eso es muy interesante destacarlo con respecto a Haile Selassie, a su padre y también a su ancestro relativamente cercano que fue Menelik II. Pero claro, hay muchos más eventos, quizás estos son los más contemporáneos o los que tendrían ese viso de modernidad. Sin embargo, como dijimos, las raíces de esta dinastía es bastante antigua e incluso podría decirse hasta mística si es que se lo observa desde el punto de vista teológico. Y esto también es uno de los puntos importantes que tiene precisamente también este movimiento Rastafari, que no lo conozco a mucha profundidad y quizás alguno de nuestros oyentes pueda saber más y bueno, estaremos encantados de recibir su comentario, pero en definitiva viene con estas características muy interesantes. Aquí algunos personajes famosos de esta dinastía: Menelik I, precisamente, del que hablábamos, el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, llevó consigo, imagínense ustedes, el Arca de la Alianza, que según la tradición etíope se encuentra custodiada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Este relicario sagrado se convirtió en un símbolo central de la fe y el poder de la dinastía.
De hecho, si ustedes ven documentales, van a encontrar mucho material, en definitiva, en la cultura popular, de ficción, otros que pueden ser documentales o quizás falsos documentales, donde se dice y se detalla de que en este templo precisamente reposa el Arca de la Alianza. Acá algunos otros datos curiosos. En el siglo XII, durante el reinado del rey Lalibela, se llevaron a cabo obras arquitectónicas extraordinarias. Lalibela soñaba con construir una nueva Jerusalén en Etiopía y así comenzó la creación de un conjunto de iglesias monolíticas de las que comentábamos anteriormente, ¿no? Este tallado en las rocas. Otros puntos importantes, por ejemplo, el legado de Menelik I, como el fundador de la dinastía salomónica, dejó un legado duradero en Etiopía. Su conexión con el rey Salomón, junto con el mito de llevar el Arca de la Alianza, impregnó a la dinastía salomónica de esta gran herencia. La dinastía salomónica también se mantuvo en el poder durante siglos y aunque enfrentó desafíos y cambios, se mantuvo como un símbolo de continuidad y también de orgullo etíope, ¿no? Fue un símbolo patrio. Hoy en día, la dinastía salomónica sigue siendo una parte integral de la identidad cultural y religiosa de Etiopía y su legado perdura en la memoria colectiva de su pueblo. Así que hay realmente mucho para hablar de esta dinastía, todos los enfrentamientos que tuvo y que precisamente quizás el más conocido es el del Arca de la Alianza, que ha sido un objeto de fascinación y también de especulación, porque claro, muchos hablan de su existencia y su poder sobrenatural. Así que eso es lo que podemos comentarles, apreciadas amigas, amigos que nos escuchan. Les hemos hablado un poco de esta dinastía salomónica que perduró durante varios siglos en Etiopía. Muchísimas gracias a todos y que tengan éxitos en todo lo que se propongan.